Ya estamos aquí en esta ocasión. Daniela Pastrana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Julio, Arnoldo, Temoris, qué gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Daniela. Temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Dani, qué gusto verte. Arnoldo, buenas tardes. Hola. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué Arnoldo. tal, Julio? Siempre un gusto y tener aquí a Dani también. Buena sorpresa, gracias. Qué bueno que estemos aquí juntos. Vamos a empezar. La vez pasada inició Arturo, hoy ausente. Vamos con Temoris. Temoris, ¿cuál es la lectura que tienes? Son un chorro de temas, pero está lo del debate de aspirantes a gobernar la Ciudad de México este domingo reciente, con posturas que han generado quienes aseguran que ganó Taboada porque aparentemente fue más agresivo, fue más contundente. Lectura muy discutible, desde luego, desde mi punto de vista, pero ¿qué opinas de ese debate, Temoris Greco? Bueno, pues fueron dos temas, dos asuntos que son pues bastante, tocan, son puntos débiles para los candidatos, el agua y la corrupción. El agua, pues fresco el asunto de la Benito Juárez, con la denuncia todavía no aclarada, no queda claro si fue pues una salida que buscaron o algo, o si hay solidez a la idea de que puede haber sido algún tipo de sabotaje. Y por el otro lado, pues el tema de la corrupción. A Clara le pega el agua, a Taboada le pega más la corrupción y me parece que le pegaron duro. Por ejemplo, con el tema de que no hace pozos, pero sí hace pisos, y de que es difícil hablar con Taboada sobre corrupción, pues cuando tiene a sus amigos en la cárcel precisamente por este tema. Creo que fue un debate, todo el mundo está disputando quién ganó, cada quien pues obviamente le echa todo lo que puede a su candidato o candidata, pero oye, estaba viendo esta mañana unas encuestas o un promedio, unas encuestas que publicó Pulse MX, incluye la de Massive Caller, que es esta empresa que es cercana al PAN, que una y otra vez está siendo empleada para contradecir lo que dice todo el resto de las encuestas, y que pues cómo no, dice que ganó Santiago Taboada, pero las otras 6 encuestas que publica Pulse MX, que es una agregadora de encuestas, las otras indican que quien ganó fue Clara Brugada. A mí me parece que también está la disputa, pues por ver ya en las encuestas en general, no tanto que miden quién ganó, sino aquellas que indican cómo van los contendientes, pues están aquellas que tratan de convencer, sobre todo de Massive Caller y de otra que sea en México Elige, que su dueño pues es parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Estas encuestas son las que dicen que los candidatos panistas pues van por delante, pero el conjunto de las encuestas no dice así. Supuestamente habría una distancia, según aquella encuesta del Financiero de la semana pasada, de solamente 5 puntos que le llevaría Clara Brugada a Santiago Taboada, pero ayer vimos la encuesta de Mitofsky que publica El Economista. El Economista es tan poco sospechoso de obradorismo como El Financiero, y esta indica más los números que habíamos estado viendo, que había una distancia de 14 puntos entre Clara Brugada, que iría adelante, y Santiago Taboada. Creo que, por otro lado, también Pulse MX ha estado haciendo esos agregados de encuestas, señalando las alcaldías que ganaría cada una de las coaliciones. Y lo que indica es que solamente 5 de las 9 que actualmente tiene la oposición, solamente retendría 5 y perdería Coajimalpa, perdería Tlalpan, perdería Azcapotzalco. En total serían 11 las que irían a Morena, y esto pues refuerza la idea
de que a pesar de que hay cierto nivel de competitividad mayor que el que vemos en la elección presidencial, la ciudad va a ser retenida y recuperada incluso por el partido oficialista. Bien, gracias, Temoris. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de ese debate del pasado domingo entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México y en particular, pues esta idea de que por mayor agresividad pudo haber sido ganador Taboada, que como he dicho, a mí estoy totalmente en contra de esa interpretación, pero ¿cuál es tu punto de vista, Daniela? Bueno, Julio, pues creo que todavía nos falta mucho como sociedad quitarnos esos chips, incluso a personas, a colegas, a personas que están muy preparadas, quitarnos este chip patriarcal de que pues hay que pelear y hay que salir a ver quién le pega más a quién, que vemos mucho luego también a veces en la prensa deportiva, ¿no? De quién le gana, quién le paliza y como que siempre estamos buscando a ver quién tiene el mejor gancho y quién se descuenta quién, y parece que los debates están diseñados para eso y no para que la ciudadanía realmente tenga información concreta de las propuestas. Lo que vimos en el debate es que sí hubo dos personas que hablaron de propuestas, que fue Clara Brugada, presentó como 15, Chertorivsky mencionó algunas, la ventaja que él tenía es que como nadie ponía atención en él porque estaban viendo cómo se peleaban los otros dos, pues en realidad podía decir cualquier cosa, podía decir que nos fuéramos a la luna y de todas maneras no iba a tener ninguna relevancia. En realidad, varias de sus propuestas eran bastante, yo les diría, no sé, extravagantes, por decir alguna cosa. Por supuesto que todos queremos que se rehabiliten y que se recuperen los ríos que tiene la ciudad, pero revertir el entubamiento del viaducto, por ejemplo, no solo, no sé si lo que nos puede costar económicamente para volver a ser río el viaducto, que alguna vez lo fue, y además, ¿qué haríamos con todos los carros que cada día generan un embotellamiento atroz ahí, pero que circulan eternamente, ¿no? Entonces, oye, bueno, Daniela, vi un tuit en el cual nuestra compañera periodista Blanche Petris decía, uy, sí, qué lindo sería en el viaducto ir transitando en nuestras góndolas, todos ahí. En nuestras lanchitas o como como en Xochimilco todavía, ¿no? Entonces, pues es absolutamente inverosímil muchas de las cosas que dijo, pero bueno, él tenía esa ventaja de que podía presentarse como el candidato que tenía propuestas frente a otros dos que parecía que solo se estaban peleando. En realidad es que lo que sí creo es que la actitud de Santiago Taboada marcó el debate porque no sé cuántas veces, pero habría que contar, le preguntaron a Clara Brugada, ¿quiere contestar? Y ella decía, sí, por supuesto, ¿no? Tenía que estar contestando y dedicando buena parte del debate a estar respondiendo a los cuestionamientos de Santiago Taboada, que realmente llevó, no sé si tú viste, pero yo no vi la única propuesta que le escuché es endeudarnos con el Banco Interamericano del Desarrollo para financiar la propuesta que tiene de privatizar el agua en la ciudad. Es lo único que yo recuerdo haber escuchado en el debate en el tema del agua, por ejemplo. Y pues Clara enlistó una serie de 15 propuestas que ha estado haciendo en distintos momentos. Una la presentó en Los Dinamos, pero realmente no había forma de que escucháramos de qué se trataban o cómo los pensaba hacer, porque una buena parte del tiempo estuvo respondiendo a estos cuestionamientos. Entonces, creo que el formato, de hecho ya se ha hablado mucho del formato, pero creo que el formato está diseñado para que sean mensajes de hashtag, mensajes como para poner en playeras, mensajes contundentes. A ella se le acabó el tiempo en varios momentos porque su perfil está diseñado para alguien que trata de explicar problemas complejos como son todos los que tenemos en la Ciudad de México y en ese sentido queda en una desventaja desde el inicio, ¿no? Pero definitivamente no creo que el tema de que haya ganado ese despliegue de testosterona sea algo que tengamos que alabar, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que tenemos que buscar formas en las que realmente la ciudadanía pueda entender cuáles son las propuestas que nos están ofreciendo.
Bien, gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre este debate en el cual hay quienes dicen el ganador fue el reloj porque no se equivocó. Pero bueno, ¿qué te parecen a ti lo que sucedió ese domingo, Arnoldo? Pues un poco a larga distancia, desde el Cerro del Cubilete, donde acá también tuvimos debate entre los candidatos de la presidencia de León, que no deja de ser la ciudad más grande de Guanajuato. Pues yo no me atrevería a entrar mucho a detalles frente a dos expertos como Daniel y como Temoris de la política chilanga, pero sí tengo una observación, porque en esta batalla de ganadores y perdedores, eh, definitivamente creo que en el bloque de la alianza PRI-PAN-PRD van a dar por ganador a Taboada, y eso puede tener un efecto significativo en otros asuntos, puede rebotar, puede ser una carambola, porque si Taboada les hace creer, les da la posibilidad de pensar que son competitivos en un espacio tan importante como la Ciudad de México, pues probablemente empiecen a discriminar los recursos que tenían destinados para apoyar a Xochitl Gálvez, que como empezaron a verse en las encuestas que ya circulan a partir de hoy, las primeras después del debate nacional, se tardaron más de 2 semanas, pues Xochitl no levantó ni un punto y hasta perdió algunos frente a Maínez. Entonces, ese puede ser un efecto colateral, que se refuerce la política opositora al interior de la Ciudad de México, que apuesten todo por Taboada y que ya cuelguen los guantes en el caso del debate nacional, ¿no? Bien. Temoris, ¿crees que hay muchas versiones acerca de ciertos jaloneos internos en la campaña de Clara Brugada y el hecho de que no tenga una distancia tan amplia en las encuestas de opinión en cuanto a intenciones de voto como la tiene Claudia Sheinbaum? Y en el caso de Clara Brugada, hay quienes están alertando, y yo mismo he escrito en ese tema, de que las divisiones internas y la falta de solidez interior de los equipos de Morena en la Ciudad de México puede generar riesgos para ello, con consecuencias también en la contabilidad electoral nacional. ¿Cómo vas viendo el desarrollo de la campaña y si percibes riesgos para la campaña de Clara Brugada? Mira, no he seguido exactamente qué es lo que está pasando adentro de la campaña de Clara. Lo que sí es que ya sabíamos que iba a ser una contienda difícil. Ya se sabía. Morena perdió el voto absoluto en la capital en 2021. Esto no pasó así en el resto del país. En el resto del país, Morena consolidó y amplió su dominio ganando más estados. O sea, lo que está haciendo en este momento Clara es abanderar el esfuerzo de Morena por recuperar la ciudad. Morena pudo mantener el control del Congreso de la ciudad solamente porque tuvo una mejor distribución territorial de su control. Pero el voto absoluto lo perdió, y perdió 9 de las 16 alcaldías, quedó solamente con 7. Entonces, ya se preveía que iba a ser una contienda difícil. Viene de atrás Clara. En este momento ha logrado consolidar una delantera que va desde los 5 puntos que le da El Financiero hasta los 14 que le da Mitofsky con El Economista. O sea, digamos que puede estar la certeza o el punto medio puede ser lo más próximo a la realidad. Pero no solamente eso, es lo que decías, están recuperando algunas alcaldías. Entonces, yo creo que tomando en cuenta ese contexto, se puede entender que hay un avance sobre cómo quedó la ciudad en 2021. Y además está el tema de que es una candidata. O sea, ellos estaban apostando a dar un mancerazo, a ganar la ciudad, a ganar el favor de las clases medias, de clases medias que habían sido alienadas por el presidente, por su retórica sostenida de desprecio hacia las clases medias. Estaban apostando a ganarlas, pues con una persona tipo Miguel Ángel Mancera, como es Harfuch. Eso afortunadamente se logró evitar, porque hubiéramos visto cómo Morena ganaba perdiendo de la misma forma en que en 2012 el PRD ganó la ciudad perdiéndola, entregándola a la derecha.
esto no está pasando. Es una candidata que yo creo que es la que mejor representa a la Ciudad de México, en la medida en que viene de zonas populares, viene de una antigua tradición de lucha de izquierdas, de mujeres también, que es totalmente lo opuesto a lo que estábamos viendo con quien pretendían que fuera el candidato. Entonces, en este contexto, a mí me parece que están ganando, que están teniendo avances muy, muy importantes y que lo están haciendo sin renunciar al espíritu progresista de izquierdas que late en la Ciudad de México. Bien, gracias, Temoris. Daniela, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame repetir algunos comentarios que están llegando. Octavio Martínez Soriano dice: en la capital dieron candidaturas a cuates y buenos para nada. Javier López Casarín fue una mentada de progenitora a la militancia. Álgebra dice: me llamó la atención que cuando Clara hablaba, Taboada se burlaba, y cuando Salomón hablaba, él se ponía serio. Definitivamente actitud machista. Zapato Zap dice: bueno, también se tiene que tomar en cuenta que Claudia trae el arrastre de Andrés Manuel y Clara la jala el mal trabajo de Claudia Sheinbaum, y que no está bueno que mencione tanto a Claudia. Daniela, dos temas. Uno, ¿qué opinas de esas versiones de jaloneos internos y de incluso preguntarte, a Clara Brugada le está pesando esa jaloneo machista de quienes dicen, pues quien ganó realmente fue García Harfuch y no ganó ella? Clara Brugada estará pudiendo controlar realmente a todos estos grupos políticos, como me parece que ya lo va haciendo Claudia Sheinbaum en lo nacional, Daniela. Bueno, a ver, creo que ahorita que decían esto de los candidatos que pusieron malos, bueno, yo creo que fue en la Ciudad de México y en todo el país, y ese es uno de los grandes dolencias que tenemos desde 2021, y que Morena no se ha tomado el tiempo de hacer la revisión de los efectos nocivos que tiene poner a malos candidatos, porque nada más dicen, pues no ganamos o perdimos porque cualquier cosa que le cobraron a Claudia Sheinbaum o a López Obrador, y en realidad es porque pues hay candidatos que no se le puede pedir a la militancia que voten a ciegas por esos personajes, ¿no? Entonces creo que ahí nos debe una explicación, le debe una explicación a sus votantes, y creo que ese error lo repitieron ahorita en la selección de muchos candidatos locales. En el caso de los rejuegos internos, mira, Julio, pues es que ya una que ha vivido tantas de estas, yo no sé si tú recuerdas, pero las del PRD y los jaloneos que tenían en el PRD eran históricos. Y bueno, yo que estuve en la jornada, además que cada piso de la jornada representaba un sector de los grupos de izquierda. Bueno, esos son históricos, creo que esos son hasta cierto punto normales dentro de un movimiento tan amplio, tan diverso y con tantos intereses, como se formó el PRD, y de ahí cómo se formó, cómo llegó a Morena. Su propia historia es la que nos da esas como disputas internas de las que pues nunca se ha librado y que son parte también de su forma de ser. Yo no creo que esté en riesgo hasta ahorita la Ciudad de México, pero sí creo que la diferencia va a ser fundamental para que Clara Brugada pueda tener un ejercicio de gobierno más, digamos, más amplio o no, que pueda tener más soltura a la hora de gobernar, e incluso para tener un Congreso que le pueda ayudar a llevar a la realidad sus planteamientos, ¿no? La Ciudad de México no es digamos, una plaza sencilla para nada, porque pues está muy politizada, porque además tenemos mucha soberbia, cosa que nos critican mucho en otras entidades, y entonces es sumamente crítico, ¿no? Y ha sido sumamente crítico aquí sectores de izquierda con el gobierno de López Obrador y también con el de Claudia Sheinbaum. Pero como bien dice Temoris, estamos a las encuestas, digamos, que menos diferencia le dan 5 puntos ya con el descarte de el más menos 3, y las otras en general le dan una mayor diferencia, porque al final de cuentas yo creo que aunque la Ciudad de México sí es
sí es, por supuesto, la avanzada de la izquierda en México, pues no deja de tener un amplio sector muy, muy, muy conservador. O sea, es la avanzada, pero no es todavía mayoría, no somos mayoría las personas de izquierda, por supuesto. Pero tampoco es que seamos tontos, ¿no? Y sabe lo que representa uno y otro proyecto. Y bueno, pues tenemos a un candidato que está en un grupo político que está en la cárcel, o sea, no solo es la alcaldía Benito Juárez cuna de una serie de cosas que hemos visto en esta ciudad, en términos de lo que significan los edificios vacíos, el desarrollo inmobiliario, que lo hemos visto crecer y crecer y crecer en todas nuestras colonias. No solo es eso, sino que su grupo político, sus amigos, están todos en la cárcel, o bueno, una buena parte en la cárcel por, pues por el negocio que han hecho con esta especulación inmobiliaria, que es evidente para cualquiera que viva aquí, y que también ocurre en otros lugares, ¿no? Bueno, allá en Guadalajara lo debes haber visto, en muchos lugares de Guanajuato también ya empieza a verse, en Mérida, pero que en la Ciudad de México ha sido verdaderamente escandaloso. Entonces, yo creo que la gente, pues al final de cuentas también entiende que esta idea de endeudémonos más para privatizar el agua o sigamos defendiendo la gentrificación tan desproporcionada y sigamos defendiendo esta especulación inmobiliaria, bueno, pues no creo que sea la opción porque todos queremos vivir mejor en la Ciudad de México, ¿no? Independientemente de las ideologías políticas. Entonces yo creo que por ahí lo que sí va a ser complicado es el margen que tenga para poder desarrollar el plan que tiene, y lo que esperamos que pueda haber en un siguiente debate o en distintos programas son explicaciones amplias y profundas de cuáles son esas propuestas que sí necesitamos conocer, discutir a fondo, y sobre esas ir reclamando lo que sí se puede o no se puede hacer. Bien, Daniela, si me dan chancecito, nada más déjenme fijar un poquito mi postura, porque a mí me preocupa terriblemente la posibilidad de que errores internos, divisiones, falta de consistencia y de rigor ideológico puedan poner en riesgo la continuidad de no solo de un proyecto electoral o partidista o una bandera electoral, sino la continuidad de un predominio de un pensamiento crítico y avanzado en la Ciudad de México, que ha sido una ciudad de derechos, de luchas, y que ha albergado manifestaciones y protestas de toda índole en un proceso creciente, y que hoy está al menos acicateada de manera irónica por un personaje y un grupo que representa lo peor de una derecha tan atrasada, pero sobre todo corrupta, como es la que encabeza Santiago Taboada. Un personaje siniestro y nefasto, igual que sus acompañantes, que deberían estar en procesos judiciales y compareciendo ante banquillos judiciales, y no hoy lanzando esta serie de campeonatos de cinismo mediante los cuales quieren hablar de limpieza y de propuestas y muchas cosas por el estilo. Bueno, pues ya me eché ese rollo nomás para desahogar mis puntos de vista. Arnoldo. Bienvenido. Gracias, Arnoldo. Arnoldo, si quieres vamos pasando al tema nacional, pero si quieres hacer algún comentario sobre lo que hemos platicado, adelante. No. Les propongo que revisemos cada una de las campañas presidenciales, porque ya es el 2 de junio la elección presidencial. En el caso de Xóchitl, Arnoldo, ¿cómo la has visto? No solo el tema de que anda poniendo sus chiclitos por ahí, sino en general que parecería estancada en las encuestas de opinión, la conocen más, pero nomás no avanza. Arnoldo, ¿qué opinas? Pues mira, yo casi quiero proponerles un acuerdo aquí de buena voluntad, un pacto de civilidad, porque veo tan críticos a los aliados y patrocinadores de Xóchitl con ella misma, que creo que ya no hay que echarle montón a esta pobre mujer. Hoy leía a Pablo Iriart, desesperado, pero bueno, a varios otros más. Pero pues un poco el tema de que ahí no iba a pasar más que lo que está pasando, porque a final del día, Xóchitl lo que representó básicamente fue la tregua que se dieron, que probablemente no sea una tregua, sino una definición profunda. Todos estos partidos políticos que perdieron el poder, que perdieron privilegios, que se lo entregaron a la Cuarta Transformación, casi sin que la Cuarta Transformación hiciera, o Andrés Manuel López Obrador, o el movimiento de Morena,
no hiciera otra cosa que recoger el fruto de la indignación que arrastraron por, bueno, el PRI muy acumulada, casi un siglo, y el PAN en sus 12 años de gobiernos, y al no entender que ellos eran los causantes de su propia debacle, trataron de buscar a alguien que los disfrazara un poco, que les pusiera una máscara, ¿no? Y ese intento fracasó, como era muy probable que fracasara, porque nadie puede llamarse a un engaño de esa magnitud. Realmente, a mí me parece que aquí hacen falta algunos análisis profundos. Luego nuestra academia nos queda mucho a deber porque no está precisamente muy en la coyuntura de los temas que están ocurriendo en el momento, y deberíamos tener herramientas para acercarnos ahí, que a veces a los periodistas no se nos dan tan bien por la misma cercanía del fenómeno. Pero este tema de que una importante porción de una clase media ilustrada, de universitarios, de personas que han sido críticas, por ejemplo, del priismo, incluso del propio panismo, se hayan ido en banda con esta ilusión de lo que podía representar Xóchitl Gálvez por el crecimiento de una animadversión al López Obradorismo, que también habría que decir que esa animadversión también fue alimentada por el propio Andrés Manuel López Obrador, con ciertos radicalismos discursivos que le encanta hacer y que probablemente provienen de un cálculo político del tema de llevar al todo o nada, una suma cero, pues la ruta para mantener en el poder a su opción política, ¿no? Y la posibilidad de no negociar algunas cuestiones. Cuando vemos que sí ha sido muy negociador, pues lo hemos visto, por ejemplo, con grandes magnates de la industria, incluso a grado tal que uno de sus aliados como Salinas Pliego quiere todavía más, quiere abusar de su cercanía con el presidente, llevarlo más allá y sacarle otros privilegios, por ejemplo, en temas fiscales, etcétera. Entonces, aquí urge el tema, una vez pasado lo que cualquier cosa que vaya a ocurrir en esta elección, que si la oposición política va a seguir planteando su posibilidad de seguir existiendo, pues sí se refunde, se reorganice y se replantee profundamente a dónde quiere llevar las cosas. O sea, definitivamente hay segmentos de la población y no todos condenables, ni todos son explotadores, ni todos son conservadores, deleznables, ni mucho menos, que podrían aportar mucho y que podría establecerse un diálogo más fecundo, que es lo que nos permitiría transitar a una democracia más madura, y que también, bueno, por ejemplo, observar, y entraremos en ese tema seguramente, que no todo lo que están defendiendo funciona como ellos creen, como el INE, la Corte, etcétera, sino que también requiere reformas profundas, y del otro lado, observar que no todo es para tirarse a la basura y que hay cosas que se pueden rescatar, mejorando muchas otras radicalmente, pero estamos estancados en esta discusión, y entonces, pues, Xóchitl Gálvez se va a quedar ahí. De ello habla también, por ejemplo, este otro hilo de pensamiento que está surgiendo de invalidar la elección, de cuestionarla, de la cancha no pareja, etcétera. O ya esta batalla también muy abierta de que, bueno, pues que gane Claudia, pero que Saldívar no se quede ahí y entonces pegarle. Pues estamos viendo múltiples batallas. Ya no voy a mencionar el Nintendo porque el bullying que me hace sí me cala, ¿no? Pero es un juego muy complejo el que está ya ocurriendo, ¿no? Ante la forma en cómo se está presentando esta elección. Entonces, pues yo creo que Xóchitl no tiene para dónde hacerse, va a mandar al carajo a estos que la han, según ella, llevado al fracaso o al estancamiento. Sí, dice que va a ser ella y que si la quieren como ella, adelante. No dice, y si no, no, pero se deduce. O sea, si no la quieren como ella es, adiosito, Arnoldo. Pero lo peor es que ni siquiera es cierto esto, o sea, ni siquiera ella tiene la culpa de todo, ni tampoco los asesores tienen la culpa de todo, es algo mucho más complejo. Es un modelo que naufraga y que no se da cuenta de que lo está haciendo, pero que también, como, bueno, repito esto, tendría cosas que aportar. Aquí vivimos todos, somos mexicanos, habría que mejorar muchas de nuestras prácticas políticas en todos los sentidos. Yo creo que López Obrador y la 4T también reciben muchas herencias de las que no se han podido sacudir. Bueno, y ahora ya hablaron ustedes de los candidatos. Muchas son inoculadas en este momento por la vía de estas candidaturas de gentes que están huyendo de aquel lado, a lo mejor únicamente por el tema de que ven la derrota inminente y quieren salvarse, ¿no? Pero que no traen ningunas prácticas tampoco muy decorosas al movimiento de la Cuarta Transformación. Esto es un escenario muy complejo que creo que nos tendrá aquí discutiendo después del 2 de junio sobre estos mismos temas.
Sale, Arnoldo. Temoris, ¿qué? Armamos un comité ciudadano de salvamento de Xóchitl. O sea, hay que hacer algo para que levante, porque se necesita una oposición que presente realmente pelea y que ayude a que haya un equilibrio de puntos de vista y que haya un debate más nutritivo, diría yo. Pero fuera de ese cotorreo, Temoris, ¿cómo ves la campaña de Xóchitl y cómo ves sus perspectivas? O sea, yo soy un profundo convencido de la democracia de siempre y creo en la dialéctica de las fuerzas políticas. Creo que las izquierdas y las derechas son necesarias para mantener un debate que permita encontrar falencias e impulsar todo el carro político en su conjunto hacia adelante. Ojalá tuviéramos una buena oposición constructiva, con ideas. Pero ¿cómo va a poder Xochitl eh, crear una oposición sólida, suponiendo que ella fuera una buena candidata, que no me parece que lo sea? Me parece que Beatriz Paredes era infinitamente mejor candidata y más capaz de articular propuestas que Xochitl. Pero bueno, suponiendo que, independientemente de Xochitl, esa alianza no podía producir, no estaba en condiciones de producir propuestas, de dar una batalla, cuando ni entre ellos mismos se toleran. Todos esos partidos se desarrollaron en competencia, en rivalidad e incluso en enemistad unos con otros. El otro día me tocó ver una pequeña manifestación de panistas, no una manifestación, era pues un candidato panista que andaba caminando por unas calles con panistas y había unas banderas de priistas. Y los priistas se veían bastante incómodos entre los panistas. Yo imagino que todavía más incómodo sería para los panistas de toda la vida caminar con una multitud de priistas y contra eso se creó el PAN. O sea, siempre fueron enseñados a que tenían que combatir el priismo. ¿Cómo pueden estar ahí ahora? ¿Cómo pueden generar propuestas que convenzan a unos y a otros? No las tienen porque no hay consensos. O sea, las propuestas que estén haciendo son cosas extremadamente básicas. ¿Queremos mejor seguridad? Pues sí, todos queremos mejor seguridad. ¿Queremos agua? Pues sí, todos queremos agua. ¿Queremos más empleos? Pues sí, queremos más empleos. Eso es obvio. Ahora, ¿cómo se llega a tener mayor seguridad, más empleos o a resolver el problema del agua? Ahí no tienen acuerdo porque no están de acuerdo. Entonces, el problema es de origen y es de origen también porque es una oposición que no ha logrado hacer el estudio de por qué han perdido de una manera tan amplia, tan completa, y no lo hacen porque siguen siendo los mismos personajes, porque sigue estando Marco Cortés, Zambrano y Alito al frente de esos partidos, al frente de la oposición, cuando lo primero que tendría que haber hecho una oposición que intentara renovarse es deshacerse de personajes como esos y buscar a otros, que es algo que por cierto tampoco logró hacer Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tuvo la oportunidad al momento de su descalabro, Samuel, pues tuvo la oportunidad de efectivamente buscar a alguien en la ciudadanía que pudiera representar una alternativa o una esperanza para la gente. Dejaron ir esa oportunidad y agarraron a un tipo joven, pero que en realidad ya había pasado pues por todos los partidos. En sus pocos años había pasado por tantos partidos como políticos ya de colmillo retorcido de 70 años. Entonces, no tienen esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos estos políticos viejos de la vieja cultura política mexicana, que antes la llamábamos priista, pero que en realidad se ha demostrado que está bien enraizada en todos los partidos políticos, pues todos se están yendo a donde hay chance de que sigan hincando el diente, que es Morena, y Morena los está postulando. Estaba viendo ahora a alguien en el chat que decía que en Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde estoy, no podría
ganar otra vez el PAN, pues por la experiencia de Sandro Cuevas. Claro que eso fue terrible, pero ¿a quién nos están poniendo aquí? A una señora que ni siquiera es capaz en el debate que hubo aquí, ni siquiera es capaz de aventar sus dardos con eficacia, porque los tiene que leer, porque tiene que leer lo que prepararon los asesores, y que lo único que heredó del papá, pues es la bonita dentadura, pero nada más. O sea, condenan a esta sección tan importante del país, como es Cuauhtémoc, donde está el centro de los poderes, lo condenan a seguir atada al monrealismo, como hemos estado desde 2015. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una reproducción de la vieja política en Morena, y eso es lo que realmente preocupa. Bien, Daniela Pastrana, ¿qué nos dices sobre este tema de Xóchitl Gálvez, de sus perspectivas? Por favor. Fíjate, Julio, que yo me he dado a la tarea en estas elecciones de ir recopilando frases que me parecen muy buenas de algunas amigas analistas con las que espero hacerme algunas playeras. Hay una que dijo Tere Rodríguez de la Vega aquí en tu programa, que era Xóchitl, la máquina de hacer votos, de perder votos, ¿no? La máquina de perder votos. Yo decía, me la voy a poner en una, porque me parece que define muy bien lo que ha sido esta campaña, en la que todos los días parece que está compitiendo por ver cómo pierde más espacios, ¿no? Cada vez que dice algo, bueno, a veces hasta mis hijos llegan y me dicen, mira lo que dijo, y no es que estén pendientes de las campañas, sino que pues se enteran porque son como barbaridades, ¿no? Y luego ahorita estaba recordando con esto que decía Temoris, y con esta idea de los partidos, recordé una que decía Alina Duarte hace unas semanas, que decía, los partidos no son hoy y para siempre, hay que trabajar para construirlos porque cualquier día puede regresar otra cosa, o sea, se acaban, se cambian, se mueven. El único que no se movió durante muchísimos años fue el PRI, pero pues ese es único en el mundo, ¿no? O sea, no por lo general, o por lo menos no es único, pero sí es una cosa muy, muy, muy especial por las características que tenía, pero en general los partidos tienen esa, pues esa situación, se van moviendo, se van modificando y van cambiando las generaciones, y el PAN que conocí hoy no tiene nada que ver con el PAN de hace 30 años, para nada, ni sus formas de operar, ni incluso ni sus personajes. Entonces hay que irlos construyendo y dotarlos de contenido y ir no dejando que se pierdan en estas luchas electorales que a veces son tan de corto plazo y que al final se puede perder mucho más de lo que se va ganando. Y la última que tengo ya lista para hacerme mi calcomanía o playera o algo es una que le escuché a Ingrid hace 3 días a propósito del debate, que decía que Taboada no tiene calle, decía, tiene menos calle que en Venecia. Dije, eso me la voy a hacer también, ¿no? Porque van definiendo, pues la cosa que a veces nos tomamos demasiado en serio, porque es importante, porque es muy importante el destino, la elección más grande, que cada año o cada 3 años decimos que esta es la elección más grande, y pues así va a seguir siendo por lo visto. Y es importante la disputa política, pero al final de cuentas, lo más importante, creo yo, es la concientización de la gente, la politización, las luchas. Hay que entender que hay unas luchas que vamos a poder dar en esos espacios y hay otras que tendremos que seguir dando en otros espacios, por defender nuestros derechos, por defender nuestra forma de vida, y creo que eso es lo más importante. Entonces, a veces también vale la pena reírse un poco de lo que hacen nuestras élites, porque pues ahí están también, ¿no? Y a veces creo que no debemos como asustarnos tanto, porque al final de cuentas vamos a tener que seguir lidiando con ellos. Lo que sí, antes de que no se malentienda lo que quiero decir, sí creo que
hace poquito escuché o leí más bien un texto en el que decía que si no podemos elegir el terreno del juego, es decir, nosotros no somos los dirigentes de los partidos como para decidir cuáles son las reglas, ni qué candidatos, ni nada, por lo menos sí tenemos que tener el derecho de elegir quiénes son los mejores adversarios para dar las batallas y decía en ese artículo, los más sanguinarios no lo son. Entonces, para mí sí, las ultraderechas, nunca van a ser opción para tenerlos como de adversarios. Con los otros puedes seguir dando batallas, pero con estos grupos que a veces tienes que están diseñados o organizados para generar odio, pues no hay mucho que hacer. Entonces, lo ideal es tratar de no elegir a esas opciones, porque luego te cierras tú también los espacios para otras batallas. Bien, antes de terminar esta etapa, déjenme decirles que, es decir, lo relacionado con Xóchitl Gálvez, déjenme comentarles que Julián Macías, que es especialista en asuntos de redes sociales y temas conexos, publicó este tuit. Miren, dice, nuevo fallo en el troll center de Xóchitl. Más de 26,000 cuentas publican más de 100,000 tweets con el hashtag equivocando su nombre. Y ahí está, perdón. Xóchitl, sí, Xóchitl, y dice ahí, mi voto para Xóchitl. Además, probaremos cómo estas cuentas ponen miles de tweets con las narcoetiquetas y se coordinan con las personas que administran la cuenta de Xóchitl. Buscaremos a Julián Macías hoy en la noche en la videocharla astillada o bien mañana en nuestro programa del miércoles aquí mismo en Astillero Informa, pero ahí está toda esa información que va poniendo que coincide con lo que nos ha dicho aquí mismo Alberto Escorcia acerca de las principales cuentas que han ido poniendo toda esa guerra enorme de narcoetiquetas. Y por otra parte está también un tema que ha ido, pues ahí está pendiente de algunas precisiones respecto a lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que se ha referido a que el patrimonio de Claudia Sheinbaum se habría evaporado, se habría desaparecido a la hora que ha entrado en esta etapa de la política y que, sin embargo, ya ha explicado la propia Claudia Sheinbaum que al disolverse la relación con su expareja, las propiedades quedaron en los hijos y que así fue como lo que se tenía fue colocándose de manera diferente. Pero esto es lo que dice Claudia Sheinbaum, pero hay una parte más hacia abajo, Arturo, por favor, dice la casa de San Andrés Totoltepec en Tlalpan, donde vivimos casi 30 años, la construimos guiados por un maestro albañil. Me tocó palear con mis propias manos sus cimientos. Estando embarazada, con nuestros amigos colamos la losa e hicimos unas carnitas para agradecerles el apoyo. Y luego dice esto, cuando decidimos escriturarla, ese proceso tardó cerca de 8 años por un juicio de prescripción positiva contra un banco que quiso apropiarse indebidamente de ese inmueble. Ese punto, la prescripción positiva o una figura jurídica que se llama usucapión es cuando alguien tiene la posesión continua, pública y pacífica a título de dueño de un predio. Y entonces se dice ante el juez, pues he tenido todo este tiempo a título de dueño esta propiedad. Hay una discusión y hoy Mexicanos contra la Corrupción publica una respuesta en la cual dice en respuesta a lo publicado por Claudia Sheinbaum, pero sobre todo señala pues su enojo porque se le cambia el nombre a Mexicanos contra la Corrupción, porque se dice que quien la dirige es Claudio X González y no María Amparo Casar, pero dicen además, miren el punto 4, dice, no, en el 5. También es impreciso el señalamiento del punto 5 en el que menciona que su expareja, Carlos Imas, tuvo que realizar un proceso contra un banco que quería apropiarse de una de sus casas. El proceso iniciado fue contra los integrantes de un fideicomiso y de sus beneficiarios, todos de nacionalidad uruguaya, constituido en Banco Santander. Pues a ver qué sigue en este tema, que es llamativo en términos jurídicos, el hecho de ver cómo se dio ese proceso de prescripción positiva. En fin, Arnoldo, ¿cómo vas viendo la campaña de Claudia Sheinbaum? Bueno, pero
Digo, antes que nada, déjame hacer una observación a Temoris. Yo nunca me había fijado en la sonrisa de Monreal, me voy a fijar más porque ya vi que se le heredó a Katy, que es muy bella. Nunca hubiera pensado en eso. Vas a quedar encantado por la sonrisa. Qué observación tan aguda aquí. Te digo que es un conocedor de la política chilanga. Hasta la sonrisa, la Gioconda que es aquí Monrealiza, el cuadro de la Monrealiza. Así es, Arnoldo. Bueno. Y sobre lo que dice Dani de la longevidad del prismo, me queda claro que el PRI hizo una versión excelsa del gatopardismo, ¿no? Porque cambiaba cada 6 años para que todo siguiera igual. Y eso le dio un oxígeno que le permitió, en medio de la tradición política mexicana que construyó la revolución y los revolucionarios, para durar tanto tiempo en el poder. Creo que eso definitivamente ya se agotó, ¿no? Bueno, ¿y cuál era la pregunta? Perdón. Ya se me olvidó. No. ¿Cómo vas diciendo? Me repite la pregunta por abajo arriba a mi derecha. Arnoldo Cuellar, díganos por favor, por tanto dinero, su opinión acerca de la campaña. La campaña de Claudia. Sí, así es, la campaña de Claudia. ¿Cómo la vas viendo? Incluso estas balas de salva que dispara Mexicanos contra la corrupción, porque me parece que buscarle 3 pies al gato en un tema de una casa que no tiene un valor estratosférico, digo, si empezáramos a buscarle a Taboada y a Ricardo y a todos los jerarcas panistas, a Jorge Romero, etcétera, a todos los que están ahí metidos, creo que encontraríamos cosas mucho más interesantes. Si Mexicanos contra la corrupción se diera una vuelta a Guanajuato, lo hizo alguna vez y fue muy productivo, y revisara cómo gobernó aquí Miguel Márquez o cómo está gobernando Diego Sinue, creo que encontraría cosas muy interesantes, crecimientos de patrimonio brutales de personajes que llegaron al poder con muy escasos bienes, pero parece que no importa nada, todo está situado allá, y bueno, no creo que tampoco esté dando mayores efectos. Creo que Claudia se viene en contestar con puntualidad y aunque se dé este tipo de dimes y diretes, ¿no? Sin embargo, pues la candidata de Morena sigue yendo en caballo de Hacienda en cuanto a la campaña política frente a Xóchitl Gálvez. Ya no digo Maines, ¿no? Que bueno, no gastemos mucho en eso. Porque está tomando este sesgo ya la campaña. Lo vimos con los banqueros, lo vimos con esta organización de comercio mexicoamericana, una cámara que ahorita se me escapa su nombre, donde la reciben ya en olor presidencial, un poco en el fenómeno del viejo tapadismo priista, para que veamos que no todo muere por la falta de eficiencia competitiva de la oposición. Entonces tiene que, pues, no cometer errores, pero yo creo que el verdadero reto político de Claudia Sheinbaum va a venir después de junio y va a acrecentarse después de septiembre, ¿no? Que es cuando es la toma de posición, si no me equivoco, o es en octubre. El 1 de octubre. 1 de octubre. Sí. Es que en Guanajuato es el 26 de septiembre, sí. Porque entonces se viene el tema primero de gobernar al propio movimiento que ella representa, ¿no? Y con todo lo que eso significa, y a los recién llegados que se incorporaron en esta campaña, más el tema de dónde y cómo se atrincheran las oposiciones. Parece ser que ahí es donde veremos, pues, de qué está hecha, con qué reflejos se comporta, si mantiene, y además con otro tema, cómo lidia de todas formas con pues Andrés Manuel López Obrador, su herencia, su presencia allá en la selva chapaneca, donde de todas maneras, y aunque él no quiera y diga lo que diga, seguramente no faltarán pues, quienes vayan, chismeen, busquen, le hagan reconocimientos, etcétera. Y ella tiene que manejar eso con todo cuidado, porque no deja de ser una heredera, no deja de ser también una visión nueva del mismo movimiento, que además, para colmo, sigue en conformación, tampoco está acabado. Entonces, no le veo problemas a que se mantenga la situación que hoy lleva, a que las encuestas, quizás con algunas variantes, que hay se menciona mucho entre los encuestadores, un sobreregistro de Morena, y también, bueno, cómo le pega a Xóchitl el tema del desaliento entre sus propias fuerzas, ¿no? Pero que ese será un trámite, digo, no quiero adelantarme, ni mucho menos, pero yo tengo mucha más curiosidad de lo que va a pasar después del 2 de junio que de lo que ocurrirá ese día, ¿no? Bien, Arnoldo. Vamos
con Daniela. Déjame ir viendo aquí. Daniela, lo que tenemos es, además de todo esto, a ver, espérame que ya me estoy haciendo bolas, pero no, vamos adelante, vamos con Temoris, vamos con Temoris. Temoris, ¿qué opinas respecto a... Déjame compartir esta nota de una encuesta que puso El País. Mira, vamos a escuchar. Dice, Claudia conserva ventaja 60%, Xóchitl se estanca 33% y Maínez avanza 7%. Es una nota de Sin embargo, pero relacionada con lo que ha publicado el diario español El País, que dice, entre otras formas, dice que hay una pétrea ventaja de Claudia en este tema. Así es que, Temoris, ¿qué opinas de la campaña de Xóchitl? ¿Cómo la ves? La campaña de Claudia, ¿cómo la ves hasta este momento? Sí, esa nota del País con base en la encuesta que ellos mandaron a hacer, pues incluso también muestra que es bastante pareja la preferencia por Claudia. Por ejemplo, en cuanto a segmentos de edad, hay una oscilación del 51 al 54% de acuerdo a cada segmento etario. O sea, que lo mismo jóvenes que mayores, todo el mundo está más o menos igualmente inclinado por Claudia, lo cual es bastante llamativo. Más los jóvenes, o sea, el 54% corresponde al sector de 18 a 35 años, lo cual pues también es indicativo de una voluntad de la juventud de seguir por este camino. Se había atribuido en el pasado más a sectores más grandes de edad la simpatía por el obradorismo, pero pues parece que en este momento los más entusiastas son los más chavos. Y, pues bueno, Claudia lo ha hecho bien, bastante bien. Había una expectativa con respecto al debate. El debate a todas luces lo ganó siendo pues con una posición más de mujer de Estado, más de estadista, más de alguien. Me recordó, yo aquí en nuestros comentarios, aquí contigo, Julio, yo había comentado que a mí yo lamentaba lo que llamé la corcholatización de Claudia. O sea, que cuando fue la competencia con Adán Augusto, con Marcelo, con Gerardo, para ver quién iba a ser él o la candidata de la 4T, que los candidatos se habían corcholatizado, o sea, que se habían mimetizado a lo Andrés. Entonces con eso habían perdido personalidad y a mí me gustaba aquella Claudia que vimos durante la pandemia gobernando Ciudad de México con autoridad científica, también con autoridad administrativa e incluso con un grado de autonomía con respecto a la estrategia que estaba siguiendo el gobierno de la nación. Yo extrañé a esa Claudia durante la etapa de selección de candidatos y ahora tengo la impresión, o esa es la Claudia que vi en el debate, que es capaz de responder a los retos, en este caso, a los ataques de Xóchitl, pero que sobre todo era capaz de presentarle rutas alternativas a la gente. Y eso es la que vi, es la que espero que también tengamos en la presidencia. Quedan 2 debates. Posiblemente no le vaya tan bien a Claudia en esos 2 debates, o sí, no lo sabemos, pero a mí me parece que el que generaba más expectativas, porque fue el primero, pues fue ese, y ya pasó. No creo que los debates segundo y tercero tengan tanta atención como el que tuvo el primero. Entonces, nada más es cuestión de que navegue, y a mí me parece que la disputa que tiene ahora Xochitl, pues es más de no seguir perdiendo terreno ante el tercero en discordia, que logró lo que quería en el primer debate, que es ganar un reconocimiento de nombre, un reconocimiento de su marca. A mí me parece que Maínez era lo que necesitaba, a eso se dedicó y es lo que logró. Y en la medida en que obtenga ese reconocimiento, va a poder disputar no la presidencia, sino espacios en la oposición.
Entonces, lo que tiene que hacer de esos socios es, y es lo que quieren también sus partidos que ella haga, es tratar de no perder espacios ante el Movimiento Ciudadano, porque son también pérdidas que Sí. pueden tener en otras candidaturas, sobre todo en las que van Sí. al legislativo. Bien, Temoris, bien. Les adelanto que al final después de esta mesa vamos a tener la información relacionada con una conferencia de prensa que ha dado Clara Brugada y en la cual menciona que Santiago Taboada intenta censurarla y a otras personas por hablar sobre el cártel inmobiliario. Lo tendremos despuesito de esta mesa. Son 2 minutitos de lo esencial que ha dicho hoy Clara Brugada en una conferencia de prensa de 1 hora. Así es que bueno. Daniela Pastrana, para ir cerrando, son las 2:57 p.m. Lo que quieras agregar, por favor, Daniela. Bueno, pues yo coincido mucho, Julio, en que lo más fuerte quizá no va a ser de aquí al 2 de junio, ya lo vimos, vamos a tener estas campañas negras de odio, además tan erradas, yo no puedo creer ya cuántas campañas, cuántas creo que iban en ese narcopresidente número 30 o no sé, pero además con tantos errores, o sea, eso es lo que realmente me sorprende. Bueno, ya llevan 2 meses con eso, ya apréndanle algo. Creo que va a seguir y creo que, como ya lo dije en algún momento, esto está más bien con miras al relevo, no a la elección, sino a la sucesión, ¿no? Al cambio. Y creo que es ahí donde tenemos que tener puestos los ojos, puestas las antenas, puestas las pilas, porque pues son grupos que no van a querer ceder, que no quieren ceder nada, ni siquiera cosas muy chiquititas, y que van a insistir en controlar y en regresar al poder, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a tener también mucho trabajo. Y solo aprovechar el espacio, Julio, para invitarlos a todos ustedes, por supuesto, y a tu audiencia. El próximo lunes vamos a tener una tertuliana, le decimos nosotros, ahí en Tierra Adentro, para hablar de qué transformación y para qué, y vamos a estar ahí juntas todas las de la Mesa Roja, que hacemos los lunes, y con Alina, precisamente, que es como la cultura intelectual de esa mesa. Entonces, bueno, pues los esperamos. Se trata de salirnos un poco los que podamos de estos espacios, de estar pegados a las computadoras. Ahí estuvo, en la última que hicimos, estuvo Temoris también incendiando las praderas. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar, y pues porque creo que también esa es una discusión que debemos tener. No solo es una cosa que competa al gobierno, sino a todos, saber qué queremos, ¿no? ¿Para dónde queremos transformar? ¿A qué hora de nuevo? Y es en Tierra Adentro, ahí en la Colonia Juárez. ¿A qué hora, Daniela? Colonia Juárez, el lunes 29 a las 8 de la noche. Lo vamos a transmitir, pero bueno, quienes puedan darse la vuelta a comer pizzas y eso siempre es mejor. Muy bien, muy sabroso. Gracias. Gracias por todo, Daniela. Vamos pues con la parte final. Postrecito, Arnoldo Cuellar, nos queda como de a minutito por persona. Por favor, Arnoldo. Bueno, ya escuché la queja de Arturo la vez pasada en la mesa de los miércoles de que estoy apropiado de la guanajuatización oficial de este espacio. Pero está bien, seguiré haciéndolo, pero ahora por un asunto muy grave, porque ayer revivió la violencia de forma pues fuerte, brutal, en Celaya, en Irapuato y en Salamanca. Ya no solo fue limitado a la ciudad de Celaya, donde por cierto sigue sin haber candidato de Morena, porque el Instituto Electoral de Guanajuato no aceptó la sustitución de la candidata asesinada Gisela Gaitán por un profesor universitario, Juan Miguel Ramírez, alegando esta cuestión de que la ley marca que un hombre no puede relevar a una mujer. Morena cumplía con el tema de que hay paridad, había más candidatas mujeres que hombres, 24 y 22, con este relevo, 46 municipios que son en Guanajuato, con este relevo quedarían 23 parejos, pero el tribunal de una manera bastante cuadrada no lo acepta, sin hacerse cargo de que la circunstancia es extraordinaria, obligan a Morena a buscar una candidata mujer. Morena en el estado de Guanajuato dice que no hay ninguna interesada, alguna que otra voz ha surgido por ahí, será un tema que tendrán que resolver, pero en una de las ciudades donde se veían en encuestas previas las mayores posibilidades de Morena de ganar, pues resulta que este partido no tiene candidato, donde el PAN
tiene una caída brutal por la violencia en las preferencias de la gente y hay un alto nivel de deseo de alternancia, pues resulta que la está boicoteando primero el crimen y ahora también la autoridad electoral de Guanajuato, de alguna manera. Y ayer pues asesinaron al menos a 2 policías, una en Salamanca, una mujer, y en Irapuato un tránsito, y en Celaya a 2 paramédicos, en una ola de violencia que aquí nadie nos explicamos muy claramente. No sabemos si tiene que ver con la detención del hermano del Mencho en Jalisco, pero pareciera que no, porque quien actuó es el cártel Santa Rosa de Lima, que son contrarios. Entonces aquí no entendemos nada, y por supuesto sigue pendiente el esclarecimiento del homicidio de Gisela Gaitán, después de esta insidia que soltó en medios nacionales y locales el gobernador Diego Sinue, de que el crimen podría tener origen en el propio Morena. No han detenido a nadie más que algunas personas que conocen a los presuntos sicarios. Por supuesto, cero información al respecto de la Fiscalía Estatal, ¿no? Bien, de acuerdo, Arnoldo, gracias. Temoris, por favor, postrecito, ya para ir cerrando aquí el changarro. Sí, gracias, Julio. Pues bueno, nada más es que no me sorprende que no haya quien se anime a tener esa candidatura, pues es la rifa del tigre, o sea, es peligrosísimo ser candidato o candidata en Celaya y en Guanajuato, sobre todo con pues el antecedente del asesinato de hace unos días. Pero sí, qué mal que el tribunal no atienda a estas circunstancias. A las personas que nos están, bueno, que me han estado pidiendo en el chat hacer comentarios sobre Israel, bueno, nada más hay una flotilla de la libertad que posiblemente sale mañana de Estambul, en Turquía, va a intentar romper el bloqueo israelí a Gaza para llevar ayuda. Ya ha habido otros intentos previos en años anteriores con muertos, o sea, los israelíes han atacado estas flotillas. Y el resultado ha sido tremendo. Y ahí va nuestro compañero Khaled Abdulrahim, que es un palestino, es un periodista palestino, avecindado aquí en México, es amigo de muchos de nosotros y está ahora en Estambul esperando subirse a esta flotilla. Entonces, en mundoabierto.info, esta tarde vamos a publicar un reportaje sobre la flotilla para quienes quieran conocer qué es lo que está pasando. Y nada más dar unos saludos que me pidieron a Ana Buringer y Hanna Rodríguez, y también ya desde hace tiempo me había pedido un saludo a Dafne y Daniel, que entiendo que son hermanos, y todas estas personas pues son muy leales a este programa, Julio, y a esta mesa en particular. Entonces les envío a Dafne, a Daniel, a Ana y a Hanna un cariñoso saludo desde Astillero Informa. Muy bien, Temoris, muchas gracias. Gracias. Les recuerdo a quienes nos están viendo que después de esta mesa tendremos la información sobre la conferencia de prensa de Clara Brugada y el señalamiento de que Santiago Taboada la quiere censurar respecto al tema del cártel inmobiliario. Y aprovecho, por allá andaré a partir de este jueves, Temoris, Daniela. Arnoldo pues está en tierra del cubilete, pero por allá andaré una semanita trotando por tierras chilangas, así es que tal vez por allá nos veamos. Y Daniela, el postrecito, lo que desees agregar ya para cerrar esta mesa, por favor. Pues solo no perder de vista lo que está pasando hoy en Argentina. Hay una movilización importante en favor de la universidad pública, pero grande, y también la movilización que hay en universidades de Estados Unidos contra el genocidio en Palestina. Hay señales también de resistencias, y creo que esa es la parte que también tenemos que ver. No nada más y no todo es oscuro. La gente también está saliendo a defender los derechos en muchos lugares, y creo que pues no hay que dejarlos solos. Bien, Daniela, muchas gracias. Yo me sumo a eso que dice Dani. Sí, desde luego. Arnoldo, Temoris, Daniela, muchas gracias por esta ocasión, por este martes 23. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los tres. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Un gusto, gracias. Hasta luego, gracias.